Ya nada más que nos den cue aquí. Ah, sí. Claro. Listo, ok. Bueno, pues estamos listos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos, Leopoldo, Pedro. Me parece increíble tenerlos aquí. Es un honor para mí que me hayan invitado también a poder platicar con ustedes sobre este libro, México a tres bandas, que están presentando el día de hoy. Así es que, bueno, quiero, además de felicitarlos por este libro, darles la bienvenida y presentarlos para que empecemos a platicar. Bueno, Pedro J. Fernández es egresado de la Universidad Iberoamericana. En julio del año 2010 abrió una cuenta en Twitter que se llama Don Porfirio Díaz. Quien quiera seguirlo, súper bienvenido, yo lo sigo. Enfocada en la divulgación histórica y cultural de México a través de un humor con una sátira bastante peculiar. Además de estos, escribe textos sobre historia de México que ha publicado en periódicos y revistas y libros como Los pecados de la familia Montejo, Yo Iturbide, Había una vez mexicanas que hicieron historia, y bueno, que por cierto presentó en el Centro Deportivo Israelita, y el libro Yo Díaz, y está también en proceso de nuevas sorpresas por ahí, ¿no? Leopoldo Mendívil López es un escritor mexicano que estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, ha trabajado como publicista en la Casa Nautilus, Grupo Electra, y produjo y escribió programas televisivos para la Presidencia de la República. Participó como conductor en la serie televisiva El Otro México. Es autor de Psycho, está bien pronunciado, espero que sí. Sí, perfecto. Es una novela sobre los avances científicos del estudio del cerebro, súper interesante me parece, y los programas secretos de Estados Unidos para apropiárselos. Así como los bestsellers Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano, que me acaba de enseñar también, y bueno, todos publicados por Grijalbo. Así es que, bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Talía, es un honor para nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, la idea de hoy es platicar de este libro que nos están presentando, México a tres bandas. Yo en lo personal lo leí, me pareció súper enriquecedor poder ver la visión que tienen tres personas distintas sobre los mismos acontecimientos, sobre la historia de este país, y no únicamente sobre la historia de este país, sino este país visto en el contexto mundial, por supuesto, que me parece muy importante estar todo el tiempo recalcando dónde está la conexión de lo que pasaba en México con lo que pasaba en el mundo. Y bueno, me pareció increíble y creo que hay por ahí bastantes puntos que podemos tocar. No sé si hay algo que quieran ustedes decir antes de que empecemos. Yo quiero recomendar a todos los que están viendo este video que vean los de Tali Broadman, que son extraordinarios. Uno habla sobre la historia de las epidemias en México y otro muy interesante sobre el origen de la Revolución Mexicana, tema que a mí en personal me fascina. Bueno, gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues creo que la pregunta obligada aquí es, ¿de dónde nace este interés por la historia? ¿Por qué escribir libros como este? En el orden que ustedes quieran. Mi querido Pedro, por favor, tú. Pues a mí siempre me ha interesado la historia de México. Creo que todos tenemos un momento yo creo más hacia la secundaria, que empezamos a cuestionar, sobre todo nosotros que crecimos con una historia oficial, una historia de bronce que pues teníamos que decirle a tales personajes héroes, a tales personajes villanos, y no podías entender por qué. Entonces, pues cuestionando la historia me empecé a adentrar a ese tipo de textos, y pues fue mi lectura durante muchos años. De hecho, casi repruebo de México en preparatoria, precisamente porque lo que yo contestaba era lo que estaba en los libros que yo leía, ¿no? Que me estaban enseñando. Wow. Y finalmente, pues, cuando empecé a escribir, yo quería que hubiera un libro, novelas como las que se están produciendo en otros países. Una de mis novelas favoritas es Yo, Claudio, y dije, ¿por qué no podemos tener ese tipo de ficción histórica en México? Entonces, pues, cuando uno no encuentra algo, como dicen por ahí, escribe el libro que no has encontrado, escribe el libro que quieras leer, y pues eso hice. Así es como llegué aquí. Muy bien, padrísimo. Les vas a dar clases, me imagino que alguna que otra plática a los chavos de secundaria, ¿no? Despabilense y interésense por este tipo de cosas.
No cualquiera, ¿eh? Ahora sí he estado yendo a escuelas a hablar de historia de México y me da gusto que los chavos ya estén cuestionando su propia historia y que ya nos enseñe la historia de bronce que se enseñaba hace 20 años, 30 años. Entonces se agradece también. Definitivamente. Leopoldo. Sí, bueno, yo me identifico con eso también con Pedro. O sea, en mi caso, yo me fui por el tema de que siempre me hice la pregunta de por qué, siendo México un país que es rico en recursos, ¿por qué somos pobres? O sea, ¿cómo? O sea, esa era la pregunta que yo desde escuincle tenía. ¿Por qué somos ricos y a su vez pobres? Y siempre en la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos, que nació, digamos, unos cuantos años antes, unas décadas antes que nosotros, en 1776, se convirtió en la superpotencia y en cambio los mexicanos nos volvimos los gatos, ¿no? Nos volvimos el patio trasero. Y yo lo digo con afecto a los americanos, que nadie diga, ay, es anti-yankee. No, no, no. No, pero la verdad nos hará libres. O sea, yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Entonces, toda la vida, bueno, esto aunado a un detalle que es que mi tatarabuelo fue partícipe de la Revolución Mexicana, fue Bernardo Reyes, que seguro todos conocen de que en la decena trágica se insubordinó, se salió de la cárcel y quiso darle un golpe de Estado a Madero. Y toda la infancia a mí me decían que era un anti-mexicano él y que era un traidor. Y mi madre, mi mamá, que en paz descanse, me decía, eso es una mentira, porque la revolución fue programada desde la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, yo mucho por amor a mi amada madre, que en paz descanse, y por el nombre de la familia, como dicen, yo, o sea, sin distorsionar la verdad, ¿no? Pero yo me puse a ver, vamos a ver si es verdad eso que dicen. Y claro, sí es verdad. Y en realidad, y toda la novela Secreto 1910 acabó siendo, Secreto 1910 es la radiografía de exactamente cómo fue que los Estados Unidos, como tú también lo dices en tu video, los Estados Unidos dijeron ya no nos conviene Porfirio Díaz por ciertos pactos que había contraído con Inglaterra para entregarles el petróleo del sureste, que Inglaterra se entiende que lo necesitaban porque iban a entrar en una guerra contra Alemania y era algo, iba a ser horrible, fue la Primera Guerra Mundial y Inglaterra dijo, a como de lugar, necesito un suministro de petróleo fluido y fácil, y era México, pactaron con Díaz, Porfirio Díaz, y los gringos, lo digo con afecto, no pudieron soportarlo, en particular un hombre que era John Rockefeller, ¿no? Y a través de todo el rollo, como en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Henry Lane Wilson fue el que organizó todo para derrocar a Porfirio Díaz, y después, increíblemente, ya que estaba Madero como presidente, pues él mismo fue el que organizó cómo asesinar a Madero. O sea, entonces eso es lo que no sale en los libros de historia de México, y yo siempre pensé, es un crimen para un país el que se le trate de mutilar su historia, o sea, hacerlo olvidar el pasado, y no para tener ninguna clase de rencores. En eso, tanto Pedro como Juan Miguel y un servidor estamos totalmente en contra de que la traigamos contra, por ejemplo, contra los gringos o contra los españoles, como tú también lo decías en tu video de las epidemias. No son ellos los culpables de las epidemias, no, pero hay que ser objetivos, porque si no tomamos o aprendemos la lección de lo que nos pasó, haya sido quien haya sido, como decía Calderón, entonces nos va a volver a pasar. Entonces, esa es la idea. Yo la verdad, por eso me clavé, y todos los libros que he hecho, todos son de eso. Incluso algunos no son sobre lo de México, es sobre, por ejemplo, el Vaticano. Pero yo siempre me pregunto, ¿cómo es que en el caso del Vaticano tienes una religión de 1.200 millones de personas en el planeta Tierra que pues son fieles a un papa y no se dan cuenta de que hay un grupo dentro de la propia iglesia, en el propio Vaticano, que tienen más poder que el Papa y que asesinaron a uno de ellos, que fue Juan Pablo I. Y como que la gente no tiene ni idea, los creyentes, o sea, ni siquiera se dan cuenta de que hay grandes mitos, bueno, lo digo con amor y con respeto, ¿verdad? Pero hay grandes ideas que se aceptan como de hecho, como las profecías de la Virgen de Fátima, que eso es de lo que se trata Secreto Vaticano. Se sabe hoy que gran parte de ese texto de Fátima fue armado por la CIA, por personas del gobierno de Estados Unidos, para derrumbar a la Unión Soviética. Digo, la verdad, aquí entre nos, qué bueno que la derrumbaron, porque era un imperio nefasto, pero una cosa no quita la otra. O sea, el que haya sido un imperio nefasto y dictatorial no justifica el que se hayan utilizado mecanismos de manipulación mental, utilizando apariciones. Bueno, ya estoy desviando el tema, pero
en 1948 apareció la Virgen en Italia para decir que votaran por el partido Acción Democrática que estaba impulsando la CIA. Y todos ya se sabe bien que esa aparición también la armaron los Estados Unidos. Y la gente hoy, tú les preguntas, oiga, a los italianos, ¿creen en la Virgen de Ascoli? ¡Claro! Por supuesto. O sea, entonces son formas de manipulación que pues sí es importante que o sea, son mecanismos de control que es una burla que hoy en el siglo XXI sigamos creyendo esas cosas, ¿no? A ver, me acabas de abrir espacio como a 500 preguntas. A ver, vamos por partes. El tema del mito. De cierta forma, podemos hablar de un mito de nuestra historia que nos lleva a ser igual de incrédulos, ¿no? Hemos caído en esta formación, hemos caído en esta creencia de que las cosas son como nos las enseñaron y eso nos está quitando capacidad de decisión. Yo creo que sí. Muchas veces creemos algo de un personaje o de un hecho histórico porque estamos repitiendo lo que nos enseñaron en la escuela, algún maestro, y simplemente no entendemos la razón, simplemente estamos repitiendo y repitiendo. Entonces, de repente cuando llegan estos libros y te dicen, a ver, sí pasó, pero pasó así por estas razones o no pasó como te lo están contando, entonces ya estás planteando otras cosas sobre la mesa. A mí me ha pasado que muchas veces hay un rechazo, sobre todo de las generaciones mayores, a este tipo de nuevos planteamientos porque dicen, pues así me lo enseñaron, así tiene que ser. Y hay un respeto siempre hacia el maestro de la escuela y no puedes contradecirlo aunque el maestro ya lleve muerto muchos años. Pero sí ayuda a poner este tipo de temas sobre la mesa, que haya tres visiones, por ejemplo, de un solo tema o de un solo, bueno, de un momento histórico, y que se lo presentemos al lector y que sea el lector quien tome la decisión de qué está pasando, de cómo se sienten con respecto a ese hecho histórico, o si le van a poner el mote de héroe o villano a un personaje o simplemente un personaje de su tiempo, pero que sea el lector quien lo haga, quien tome la decisión y no un maestro en la escuela. Y creo que por eso este tipo de trabajos tiene su valor, porque la historia de México tiene tantas visiones como haya mexicanos. Totalmente de acuerdo. Totalmente, yo también me sumo. Y ahora pregunto, ya que, ok, ya tenemos estos libros, tenemos este acercamiento a nuevas, digamos, un revisionismo de nuestra historia que me parece fundamental. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo mejoramos como país? Porque me imagino que finalmente el objetivo de escribir libros como este y todo lo que ustedes están escribiendo, incluyendo a Juan Miguel, ¿cómo vamos a utilizar este conocimiento para mejorar como país? Bueno, Tali, yo lo que platicábamos un poquito antes de entrar al aire, como dicen, o al ciberespacio, yo te platicaba, Tali, que aquí tengo unas estadísticas de UNESCO. La UNESCO hizo un estudio, una estadística de qué tanto leen los diferentes países en el mundo, y México es el penúltimo en esa lista. Entonces, imagínate, somos el penúltimo lugar en índices de lectura en el planeta Tierra. Hay países como Japón donde la gente lee 10 libros al año. Aquí en México con trabajo son 3 y cacho, ¿no? Entonces, ahí lo que yo siempre le he dicho a todo el mundo es, podemos elucubrar con hacer cuartas transformaciones o quintas o séptimas, pero nunca se ha hecho la primera. La primera es que México no sea un país de ignorantes. Entonces, la idea es esta. Sabemos, porque tú eres historiadora y bueno, tú eres comunicóloga que hace historia, que investiga la historia, así como Pedro, un ingeniero que investiga la historia, yo soy otro comunicólogo que también investiga la historia, pero creemos convencidamente que este país va a ser más fuerte y más vigoroso cuando cada ciudadano sepa qué es lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, cómo nuestra estupidez nos llevó a ciertos fracasos, o también la intervención de otros países, para que esta vez sepamos cómo no hacerlo. Yo siempre les doy un ejemplo a todo el mundo. ¿Estamos o no de acuerdo con Fidel Castro? Yo pienso que Fidel Castro era un tipo tiránico, pero hay que reconocerle que logró varias cosas. Por ejemplo, siendo una isla chiquitita, Chirris, tenía en jaque mate al gobierno de Estados Unidos y tenía en jaque mate al gobierno de Rusia. Hay una frase de la hija del premier ruso, que era este hombre Brezhnev,
perdóname, Nikita Khrushchev, el anterior, su hija dijo, es que mi papá, imagínate, el premier de la Unión Soviética, dice ella, mi papá no podía dormir. Y yo le preguntaba, ¿por qué no puedes dormir, papá? Pues porque es que Fidel Castro, decía, papá, ¿cómo un tipo que tiene una isla de este tamaño no puedes dormir por él? Porque ese hombre sabía manejar la política internacional como nadie. México no sabe eso, pero para nada. Los otros países nos meten el dedo como quieren. Ahorita está pasando con lo del petróleo. El precio del petróleo ahora se vino abajo y otra vez nos pasó. Algo que ya pasó en el 70, en el 81. Aquí sale. O sea, con el presidente López Portillo, eso ya pasó. El precio del petróleo cayó, ya sabía, ya había gente que ya sabía que iba a caer. Los gringos, de hecho, hicieron eso en un plan que, pues, obviamente ellos tenían que hacer porque ellos deben de proteger a su país y de repente hicieron unas reservas, etcétera, bajó el precio y aquí todo el mundo, ¿por qué nos pasó? ¿Por qué? Porque no saben historia. Y ahorita está pasando lo mismo. O sea, y sería bueno que alguien les diga que eso ya ocurrió y que hay que tener alguien que esté monitoreando sus cambios de precio antes de que sucedan. Sí, es un ejemplo de las millones de cosas que haríamos y imagínate, si Fidel Castro logró algo con una isla de este tamaño, México que tiene estos 10,000 kilómetros de litorales, recursos, petróleo de 139 mil millones de barriles potenciales y nos siguen metiendo el dedo en la boca. Y seguirán si no tenemos, perdón, ahí me voy a meter yo a contestar, no debería, pero bueno, sí, por favor. Si no tenemos un gobierno que esté enfocado en realizar cambios reales, ¿no? Y en informarse también o en informar a la gente, como tú dices, y en meterle a la educación, definitivamente. Ahora, pues sí, porque no todo puede depender de un presidente. O sea, somos muchos los que tenemos que intervenir con ideas, con información, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, yo desde que estaba leyendo su libro tengo esta sensación, o bueno, lo dicen claramente los tres por ahí, México tiene que perdonar su historia. Tenemos que como mexicanos, de cierta forma, esa es mi sensación, perdonarnos y decir, ya basta de ser las víctimas aquí, ¿no? Dejar de clavarnos con este papel de víctimas y empezar a actuar. ¿Por qué es tan importante perdonarte? ¿Por qué es tan importante dejar atrás o comprender más bien la historia para saber realmente a dónde estuviste involucrado, a dónde no y qué realmente puedes cambiar de esta historia de aquí al futuro? Mi querido Yo creo Pedro. que, sí, como lo decíamos en varios momentos, yo creo que también en las conclusiones, el mexicano en particular tiene un cierta, no sé si fetiche, llamarlo así, con su historia. O sea, la historia es parte de todo, es parte de los discursos políticos, es parte de las conversaciones diarias. O sea, traemos la historia pegada todo el tiempo. Y lo peor de todo es que esa historia de la que estamos hablando sigue siendo es que si esto no hubiera pasado en la revolución, si esto no hubiera pasado, o sea, seguimos arrastrando cosas y seguimos arrastrando cosas desde hace 500 años. Entonces, no podemos vivir un presente donde estaremos arrastrando tantas cosas del pasado y por eso no podemos ver al futuro. Yo pongo la frase de el pasado es el espejo donde se refleja el porvenir, pero tenemos ese pasado empañado, entonces no podemos reflejarlo, no sabemos qué hacer con ese pasado. Creo que en la medida que entendamos el pasado, que entendamos los personajes que participaron en él, vamos a poder dejarlo ir. Tiene que ser aparte de nuestra cultura general, sí, pero no puede ser trauma diario. De repente estamos hablando de personajes o de hechos históricos como si hubieran pasado ayer, o vemos discursos de políticos hablando de personajes históricos como si estuvieran vivos. O sea, es completamente real y nos peleamos. De repente el presidente dice algo de un personaje histórico y salimos todos a hablar y estamos peleándonos por alguien que se murió hace 200 años como si fuera el tema del día. O sea, tenemos que parar. Entonces yo creo que en la medida en que entendamos el pasado y dejemos ir esos traumas y como dices, nos perdonemos, con nuestro propio pasado, pues vamos a poder soltar, podemos empezar a hablar del presente como presente y ya planear un futuro. Sí, yo he coincidido totalmente con Pedro y también agregando un detalle, que es que yo sí creo que una cosa es perdonar y otra es olvidar. Y yo de hecho aquí estoy citando algo que aparece en el Museo Memoria y Tolerancia, que tanto nos gusta a tantas personas, porque el error de México, o sea, una cosa es perdonar y como dice Pedro, es que no vivamos con el rencor, ¿no?
porque todas las gentes que nos afectaron, por ejemplo, los españoles que invadieron a México, pues esos ya se murieron hace mucho. Los actuales españoles son nuestros hermanos, amigos, que nos están ayudando en muchísimas cosas, incluyendo en la investigación del pasado. Pero, por ejemplo, pero otra cosa es el olvidar. O sea, porque México, el problema que tiene es que olvidó vamos a dar un ejemplo. Es como si yo te digo, iba por la calle hace 2 años, descuidado, y en eso llegaron unos cuates y me asaltaron, se llevaron mi cartera. Una cosa es que yo diga ahorita, ay, ya los perdono. Ok, están perdonados esos, pero no va a pasarme otra vez lo mismo. Cuando vaya caminando en la banqueta, esta vez voy a fijarme para atrás y para adelante porque van a llegar otros a hacerme lo mismo. Esa es la parte donde creo que nosotros creemos que no es lo mismo perdonar que olvidar. Y México, tristemente, lo que hace es las dos cosas. Bueno, es más peor. No perdona, pero sí olvida. O sea, y por eso nos vuelven a pasar cosas como esto de lo del petróleo. Es como un ejemplo. Uno de miles de ejemplos. Por ejemplo, un libro como este trae un recetario de cosas que nos hicieron en el pasado, no para que odiemos a los que las hicieron, sino para que ahora no nos la hagan otros, porque nos las van a seguir haciendo, porque desde el punto de vista de que el mundo siempre va a ser un lugar donde hay recursos limitados y cada vez hay más gente y más naciones que desean dichos recursos. Y es un peleadero por dichos recursos. Está pasando con el litio ahorita, para dar un ejemplo, ¿no? En fin. No, sí, de acuerdo. Creo que hay un proceso ahí, un poquito lo que me hacen entender, hay un proceso incluso psicológico, ¿no? De este México que tiene que dejar pasar este pasado, como dicen, no dejarlo pasar, sino entenderlo para utilizarlo para una toma de mejores decisiones, ¿no? Definitivamente. Sí. Ahora, bueno, me encantaría que me cuenten un poquito cómo fue el proceso de realizar el libro. He leído un poco, yo sé, pero me imagino que no mucha gente sabe, cómo surge la idea de escribir algo juntos. El mejor que lo cuenta es Pedro. Él le mete el sabor que él sabe meterle a todo lo que él describe Pedro, y narra. Ay, Dios mío. ¿Qué era el año? No, mira, llevamos cierto tiempo queriendo escribir algo juntos, porque además pues siempre nos encontramos en todos lados. Y en el cóctel que organizó el año pasado, la editorial para autores, para que convivamos y nos conozcamos con tranquilidad, porque luego siempre andamos corriendo en las ferias del libro, pues coincidió que estábamos todos desperdigados por todos lados y nos juntamos justo donde estaba Francisco Martín Moreno y no sé, bueno, un poco por el alcohol que teníamos encima, el calor de las copas, un poco para pues hablarle a Francisco Martín Moreno de que estábamos trabajando, pues nos ocurrió decir, pues sí, ya vamos a hacer el libro juntos y pues ahora sí fue de verdad. Entonces, pues dijimos, ahora sí, va, de verdad, en serio, nos reunimos en casa de Francisco Martín Moreno a comer, lo seguimos bajando, le pedimos que fuera de alguna forma el padrino del libro porque él estaba ahí presente y por eso él escribe el prólogo y pues ya teniendo encima ya el proyecto, ya habiéndolo comprometido, porque pues yo creo que eso fue importante para que no lo dejáramos como las otras veces de vamos a trabajar juntos, pues nos reunimos varias veces en un café de Polanco precisamente a hablar de cómo íbamos a hacer el libro. Llegamos a la conclusión de que no puede ser una novela porque nos hubiéramos matado los tres y seguiríamos escribiendo la novela porque tenemos formas muy personales de trabajar y estilos muy distintos. Entonces nos fuimos por algo donde pudiéramos expresar nuestras tres visiones de la historia, porque los tres pues tenemos justo eso, tres visiones únicas, diferentes de la historia que les gustan a los lectores, y pues plasmarlas en un libro, que fuera un recorrido por la historia de México. Entonces, pues nos reunimos, decidimos más o menos de qué temas íbamos a hablar en cuestión de México prehispánico, colonia, la independencia, etcétera, y qué iba a hablar cada quien de ese tema para no repetir
precisamente pues, ideas. Y una vez decididos los temas, estuvimos cada quien trabajando por separado, pero siempre en comunicación. Ahí tenemos nuestro grupo de WhatsApp y cada vez que alguien terminaba un texto nos lo enviamos para no repetir precisamente ideas ya dentro del contenido. Y lo padre de eso es que como estuvimos leyendo lo que estaban escribiendo los demás, por eso el libro parece una discusión entre nosotros, porque a veces decimos, no estoy de acuerdo con tal autor, o sí estoy de acuerdo, voy a complementar esta idea. Entonces parece que que se escribió así, que lo escribimos juntos, pero realmente fue porque estábamos en completa comunicación y pues cada quien tuvo la libertad de explayar sus ideas. Sí, yo quiero decir que el primer texto de todos los que salieron, de aquí, sobre el señor Santana, que es, ya saben, un personaje charro de la historia de México, ese lo escribió Pedro, y fue el primero, él fue el primero que se lanzó y dijo, ya va, el primer capítulo, porque había todavía un gran dilema sobre cuál iba a ser el tono, el estilo, porque cada quien tiene su estilo, como ha dicho Pedro, y pues muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo iba? La preocupación era, bueno, primero ideológica, ¿no? Porque pues no pensamos exactamente igual, pero bueno, sí tenemos mucho en común. Pero bueno, el caso es que cómo iba a quedar narrativamente. A mí me encantó cuando salió el primer texto, hecho por Pedro, porque fue un tono que me fascinó. Pensé, esto es exactamente lo que va a estar genial para esto, ¿no? Y bueno, ya por ahí nos fuimos todos. Pero yo quisiera agregar algo sobre el origen de este proyecto, que fue, creo que los tres nos conocimos pues porque estamos en la misma editorial, pero acabamos coincidiendo, desde luego, pero hay algo en el pasado que también tenemos en común. Sin querer, no nos conocíamos, pero los tres salimos de una misma escuela, de un sistema educativo que es el de los Legionarios de Cristo, ¿no? Esto a lo mejor dicen que, luego dicen, ¿para qué lo mencionas? No, yo sí creo que es importante, hablando de historia, la historia explica el presente. Es relevante, y sí lo creo justo mencionarlo, con cariño a los Legionarios de Cristo, que son con quienes estudiamos, pero sí creo que fue medular en esto. Es como cuando tú ves que hay un director de cine que dice, yo estuve en una escuela de monjas, y que claramente ahí te ponen una de cortapisas para pensar, ¿no? La verdad, hay que ser honestos. Hay cosas buenísimas de lo que hacen, pero nosotros éramos de espíritu independiente, los tres, por separado. Y por eso, pues como dice Pedro, él dice que a mí me ponían reprobado por decir lo que era la verdad, ¿no? A mí me expulsaban de las clases de moral, para dar un ejemplo, literal, ¿no? Porque ya un sacerdote hablaba de cómo hizo un exorcismo y que el exorcismo era exacto, pero exactamente como el que sale en la película del exorcista. Yo pensé, oh, qué carambas, bueno, es como cuando ven un ovni y dicen, es que era gris y de ojos grandes, porque simplemente vieron la película del gran Steven Spielberg. Tiene que ser igual que el de la película. O sea, a lo que voy es, creo que eso tenemos en común los tres. También Zunzunegui salió de esa misma escuela, y lo decimos con gran afecto y cariño, gran cariño a esta escuela, el Instituto Cumbres, y en el caso de Zunzunegui, a la Náhuac. Yo hoy tengo una relación de afecto con los Legionarios de Cristo, pero hay que ser honestos. Cuando yo era un estudiante, a mí me trataban como si yo fuera Caín, o como un apestado, o sea, pues porque obviamente nosotros, por decirlo así, no nos tragamos el dulce que nos meten en la boca, que pues, sabíamos que había gato encerrado, que no podía ser, o sea, y bueno, creo que eso acabó siendo que nos dedicáramos a esto al grado de abandonar las carreras que cada quien tenía. Pedro, por ejemplo, era un gran publicista. Yo también trabajé en muchas cosas y dejé, o sea, nos acabamos, fue tanta la obsesión de esto que ya nos clavamos. Queremos saber qué pasó en la historia, para un fin, que es que México sea más libre, mejor, y que seamos pues una mejor sociedad, ¿no? Bueno, cosas que agradecerle al sistema educativo en México también. Oye, esta chispita que, bueno, cuando te están diciendo algo y no estás de acuerdo, pues me parece increíble tener esta motivación que los ha llevado a lo que los ha llevado, ¿no? Así es que estoy muy agradecida yo con eso, en lo particular, y creo que mucha gente también. Ahora, yo les quería preguntar, ya me están contando, bueno, cada uno tiene su estilo, queda clarísimo, desde que empiezas a leer un capítulo ya sabes quién lo está escribiendo, aunque taparas el nombre que dice ahí, ¿no? Tengo una pregunta, ¿en algún momento discutieron de lo que querían comunicar? Me queda claro que la forma no,
pero en algún momento, porque sí hay ciertas contradicciones que me parecen muy ricas también, muy pequeñas, porque digo, los tres tienden a cuestionar y los tres tienden a dar un panorama bastante más amplio del que estamos acostumbrados, pero hubo en algún momento, oye, yo no estoy de acuerdo con que las cosas fueron así, o sea, alguna corrección en ese plan, o fue totalmente libre. Constantemente, pero creo que nuestro referee es Pedro. Creo que él tiene mejor forma de contar todo esto. No, yo me quedé en medio, pero sí, o sea, en el caso particular de Polo y Sun Tzu, pues sí, había unas discusiones entre ellos, pero era más por, pues sí, de los que no estaban de acuerdo con un tema, pero al final, como cada quien tenía la libertad sobre sus textos, pues esas discusiones realmente no permearon, o sea, no hubo un, te voy a corregir este texto, es, yo no estoy de acuerdo, pero en lugar de decírtelo, lo voy a poner en mi texto. Entonces, así fue un poco como, como se dio. Y de parte es lo que te decía de sí estoy de acuerdo con tal autor o no estoy de acuerdo, pero es precisamente la riqueza de están los hechos y cada quien los puede ir interpretando. Sí, a mí me gusta mucho que Pedro tiene una personalidad que a mí me parece fascinante porque él es un conciliador, un hombre que yo sí creo que en este grupo él es el árbitro, porque somos muy apasionados, los tres, naturalmente, nos obsesiona esto, ¿eh? Pero sí, nada más para dar un ejemplo, o sea, y eso lo digo porque el público, o sea, a mí me encantaría que ayuden a este debate. Desde las primeras páginas ya estaban los debates con Zunzunegui, porque, por ejemplo, él dice que Hernán Cortés es el padre de la patria, de hecho así se llama su primer capítulo. Hernán Cortés, el padre de la patria. Yo siempre digo, pues que no, y que 3000 años anteriores que no cuentan, es decir, por ejemplo, el rey Nezahualcóyotl. Yo estoy haciendo secreto azteca ahorita. Bueno, nada más ahí empezó una de las discusiones. Algunas de las otras discusiones bizarras que hemos tenido, y lo digo con cariño a él, yo lo quiero un chorro y es un tipazo. Y le doy gracias a Dios que existe así como Pedro. Pero él también dice que, por ejemplo, que cuando llegó aquí Hernán Cortés, España no existía. O sea, que la palabra, que España no existía. Yo digo, agarra el libro de las cartas de relación de Cortés, todas las veces que habla de, y es que España, pues claro que existía. Claro, no existía a lo mejor como una república española, o sea, pero lo que voy es que van mucho por ahí o sea, claramente sí tenemos muchas discrepancias. Algunas son tan superfluas como esto, pero otras son un poco más de fondo, ¿no? Sobre realmente qué tanto peso tiene en la identidad de México. Bueno, hay quienes piensan que hay que borrar todo lo prehispánico. Yo sí creo, ahí honestamente creo, que eso no se puede permitir, ¿no? O sea, eso es tan simple, ¿no? No, o sea, hay que agradecer el legado de la gran madre patria España, pero no como algo que vaya a suprimir otra grandísima historia, grandiosa, que está en el pasado y que también tiene que reemerger. ¿No? Me encanta porque tengo que confesar que era justo de mis preguntas, o sea, aquí está anotadita, ¿no? En que definitivamente notar esta diferencia de pensamiento que tienen justamente en cuanto a este tema de la identidad del mexicano, ¿no? Por eso yo quería preguntarte, ¿por qué crees? A ver, está un poco difícil mi pregunta, pero me queda claro que somos parte de muchas cosas, más bien estamos compuestos de muchas, pues, de mucha historia, de todo lo que ha pasado aquí, somos una mezcla definitivamente. Y lo que yo te quiero preguntar, ¿por qué el rescate de México prehispánico? No lo estoy cuestionando porque no esté de acuerdo con él, simplemente, ¿qué parte tiene que enriquecer? ¿Hacia dónde va enfocado este tema tuyo de este rescate del México prehispánico como parte fundamental de la identidad? Mira, yo lo veo como simplemente como un factor de diferenciación. Para dar un ejemplo, ¿qué es lo que hace un egipcio egipcio? ¿No? Digo, actualmente a lo mejor van a decir, somos islámicos, pero yo que amo Egipto, mira, ahí está la prueba, he estado allá y amo Egipto, y a lo mejor son islámicos, pero un egipcio no se considera egipcio por ser islámico, sino por esto, por Ramsés, no sé, por Akenatón. O sea, es decir, es algo grandioso. Bueno, no quiero, bueno, vamos a dar el ejemplo precisamente, el gran pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace que sea tan grande, tan enorme?
ese pasado gigantesco. Los grandes héroes como David, ¿no? Caramba, se volvió un héroe para toda la humanidad, Moisés. O sea, eso es la grandeza de un pueblo, es su identidad más profunda, ¿no? Si nos vamos a China es lo mismo, es decir, y aquí lo que ocurre es que yo digo, una cosa es que España es grandiosa, a mí me encanta, he ido a España, me fascina. De hecho, mis hermanas están casi logrando la nacionalidad española precisamente por un origen hebreo que muy probablemente existe, ya está documentado ahí al grado de que ya está prácticamente aprobado en el caso de ellas. Será para mí hermoso que se vuelvan españolas y que pues, igual a mí me toca de refilón. Pero lo que quiero decir es porque luego dicen, eres anti-español. No, pero lo que quiero decir es, aquí en México, por ejemplo, si uno se queda solo con la parte de la herencia española y el gran barroco, qué padre que hay un barroco. Sí, pero el barroco lo tiene toda Latinoamérica y lo tiene toda Europa. Eso no nos hace diferentes, no nos da no nos hace diferentes. Yo sí creo totalmente que el factor de identidad, de diferenciación que tienes que tener es por lo que te hace diferente. Aquí somos un país que estamos parados sobre las gigantescas pirámides de Teotihuacán y la gente no tiene ni idea de quién era el gobernante ahí. O sea, incluso en este libro se habla de quién era el gobernante ahí, cómo eran sus relaciones con los mayas. Todo eso es algo increíble, está padrísimo además. Pero vamos a dar un ejemplo. Yo luego digo, ¿por qué vamos ahí en Avenida Juárez? Y en Avenida Juárez está el hemiciclo a Juárez, que era un nacionalista, y lo digo entrecomilladísimo, ¿eh? Pues porque el hemiciclo Juárez parece una escultura griega con columnas dóricas. Vas a la tumba de Benito Juárez y la tumba de Benito Juárez es un Partenón como el de Atenas. ¿Qué no podía haber hecho algo estilo Chichén Itzá, estilo Tulum? Caramba, el que haya ido a esas partes de México dirá, está padrísimo, ¿por qué nunca hicieron una ciudad de ese estilo? Ve la ciudad que tenemos. Es una ciudad que tiene un estilo europeo, nunca supimos crear una identidad. Y, o sea, no estoy diciendo, todos los edificios hay que hacerlos tipo prehispánico, no, pero bueno, a mí sí me encantaría imaginarlo, al menos. Vean cómo es Singapur. Singapur es un lugar donde hay edificios rascacielos increíbles como el 01, que está hecho como una pagoda. O sea, en pocas palabras, la riqueza cultural de la humanidad, creo yo, consiste en que cada pueblo ejerza con gran sabor, con gran color, eso que lo hace único, porque eso es lo que puede compartir con los demás. Y México realmente está en una cosa de que enlodado, es como mezclas todos los colores de una paleta y ¿qué es lo que queda? Gris. Entonces, creo yo, las grandes civilizaciones que admiramos del mundo son aquellas que realmente se ponen su color y dicen, yo soy esto, defiendo mi idioma, mi lenguaje. México, desde luego, es un país de una superpluralidad cultural, que ese es el gran valor. Pero aquí pareciera que nos queremos estandarizar. O sea, parece, desde la colonia era casi, mira, no quiero aquí abusar del tiempo, pero justo que estamos haciendo Secreto Azteca, es alguien, la gente, yo les digo, aceptarían que en el día 1 de enero de 1526, un fraile, Domingo de Betanzos, por orden de unos militares, destruyó todo Texcoco. Texcoco era donde estaba la biblioteca de Nezahualcóyotl. Hoy en día no hay un resto de Nezahualcóyotl. No queda nada, no hay un hueso, un cadáver, una tumba, su trono. No queda nada, porque intencionalmente fue destruido. Caramba, cuando era, hablando de Nezahualcóyotl, era un hombre que creía, él tenía una religión que no era como la del resto de los aztecas, era monoteísta. Muchos han dicho que era muy probablemente es la imagen muy semejante a Yahvé, tal cual. La visión que él tenía teológica, pues todo eso se perdió. Pero está interesantísimo, ¿eh? O sea, toda esa parte del libro donde estás rescatando esta información, bueno, tengo que confesar y me declaro ignorante de muchas cosas, pero para mí sí fue novedad. O sea, entender que había aquí ya una tendencia hacia el monoteísmo que tú dices, bueno, me pareció interesantísimo y te abre este libro y las partes que escribes en cuanto a eso, a muchas cuestionantes que creo que vale la pena adentrarse a eso. Y ahorita me gustaría que me platicaran un poquito de dónde sacan esta información, cuáles son sus fuentes. No me tienen que decir exactamente el libro tal cual, pero sí decirme a dónde van, ¿no? ¿Tienes esta inquietud? ¿A dónde vas
a, a investigar. Ahorita quiero que los dos, si pueden, me contesten eso, pero Pedro, también quería preguntarte a ti un poquito, cuando tengas la palabra, que nos cuentes la fascinación con los villanos de la historia de México, que me parece increíble, ¿no? Este tema de rescatar, porque sí creo que a pesar de que hablamos de esta cuestión, de esta historia de bronce con la que crecimos, tenemos que ser justos y ha habido una apertura, digamos, ¿no? Creo que aunque no estemos donde deberíamos estar, hay temas que se están tocando y que les estamos dando oportunidad, y algunos de ellos son revisar estas figuras que tú estás retomando y que nos estás presentando otro lado de ellos. Así es que, si quieres. Sí, pues es que yo siento que los villanos son los interesantes de la historia, siempre son los interesantes. No hay una historia una gran historia que no tenga un gran villano. Podemos revisar en el cine todas las grandes películas, de las más memorables, tienen un gran villano. Entonces, México tiene también villanos, pues grandes villanos. Entonces, quizás porque estamos revisando precisamente sus villanías, entre comillas, pues son los más interesantes porque pues son los que se equivocan, los que tienen amantes, los que tienen esos chismes sabrosos de la historia. Entonces, esos villanos, pues para mí son personajes atractivos sobre los cuales puedo escribir, y como los villanos generalmente empezaron siendo héroes, casi todos, entonces te permite abordar diferentes momentos de la historia de México, te permite ver cómo se convirtieron en héroes primero, cómo terminan siendo villanos, entre comillas, y en algunos casos, cómo es que se les adhiere el mote de villanos. Entonces, pues para mí son los más interesantes, son donde yo puedo plantarme para contar lo que yo quiero sobre la historia de México, y te da la oportunidad de humanizarlos, de entender un contexto político, social, histórico a través de estos personajes. Y tenemos que hacer lo mismo con los héroes, porque los héroes es todavía peor, porque son todavía más acartonados que los villanos, y entonces tener un personaje al que llaman héroe, que es incapaz de equivocarse, incapaz de tener cualquier tipo de redención y que es completamente perfecto, y todavía te dice el maestro de escuela y tienes que ser igual, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo quieren que me parezca una persona que no es humana y con la que no puedo empatizar? Entonces yo creo que podemos empezar a empatizar con los villanos y de ahí saltar a los héroes, pero sí habría que humanizar a los personajes de la historia para entenderlos. Y pues parte de eso es precisamente las fuentes. En mi caso, las fuentes, sobre todo para las novelas, es precisamente lo que se ha escrito sobre los personajes, o lo que los personajes han escrito. Si tienen cartas, si tienen diarios, memorias, todo eso aporta muchísimo a entender al personaje, y ya de ahí empezar a reconstruir todo lo que está alrededor. Por eso yo, cuando estoy investigando, también leo crónicas, tengo que reconstruir desde la ficción histórica, pues cómo hablaban, cómo se vestían, qué comían, cómo era la ciudad, entender que de repente no surgen los hechos históricos, sino que se van construyendo poco a poco, y tienen antecedentes, tienen consecuencias, y todo eso lo tiene que vivir el personaje. Entonces, pues hay muchos libros académicos que se pueden consultar para cosas específicas. Pues dije, hay memorias, hay diarios. Luego están ahí en las librerías, de repente uno llega y está ahí muerta de la risa las memorias de Porfirio Díaz, y la verdad es que es una lectura bastante interesante ver contado por Porfirio Díaz, cómo fue la batalla del 5 de mayo, la guerra de Reforma, todo eso está ahí y está al alcance de todo el mundo, y ahora que hay internet, pues hay documentos que están todavía más al alcance de nosotros, y los archivos históricos ahora están digitalizando un montón de documentos, y los están poniendo al alcance de todo público. Entonces pues también se puede consultar desde ahí, y al menos yo al final de cada novela pongo mi bibliografía más importante, para que en cuanto termine la novela digan, quiero seguir aprendiendo sobre este personaje, pero ya de un modo más serio voy a saltar a estos libros. Entonces, pues la novela y este tipo de libros de difusión histórica creo que son el trampolín para interesar a la gente en su pasado, y que de ahí puedan seguir investigando y cuestionando. Buenísimo. Gracias. Gracias. Sí. Leopoldo. Sí, yo a un detalle, nada más quisiera enviarle un gran saludo a Pedro Huizar, un gran amigo que está viéndonos, y también a Alejandro Celio, a Ramón Cordero,
Dios Edward, bueno, varios amigos que están viendo este grandioso video. Bueno, no video, esta es una transmisión en vivo. Y contigo, Tali, que te agradezco inmensamente. Y yo coincido con Pedro, creo que él igual que yo, procuramos ir hacia la mera fuente primaria, ¿no? O sea, hay muchas novelas, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo sobre los aztecas, ¿no? Hay muchas novelas sobre Nezahualcóyotl, pero claramente eso es lo que uno no tiene que leer. O sea, uno lo puede leer como si lees, no sé, Agatha Christie, pero lo que quiero decir, para lo que nosotros hacemos, tenemos que irnos a la fuente primaria, que fue qué escribió el tipo más cercano a los hechos y irnos hasta el fondo, hasta atrás, y después ir a las ruinas arqueológicas. Por ejemplo, vas a las ruinas arqueológicas de que están donde era el palacio de Nezahualcóyotl, el cual, como platicábamos, fue desmantelado, y lo que ves ahí te informa muchísimo, aunque queden solo piedras de lo que fue un palacio, que fue una librería como la de Alejandría. Pero eso es más o menos por donde nos vamos nosotros. En el caso, por ejemplo, de Maximiliano, Secreto Maximiliano, es algo increíble porque si uno se va por lo que normalmente han estado escribiendo los historiadores, lo digo con respeto, y los novelistas históricos, pues cada quien va refriteando la última versión existente. Entonces, por eso yo digo, igual que Pedro, vamos a olvidar los últimos libros, por decirlo así, y vámonos al origen. Y en El Secreto Maximiliano, por ejemplo, mucha de la investigación está sacada de libros que escribieron los generales de Estados Unidos de la Guerra Civil, porque la gente ni se imagina que Ulysses Grant, que acabó siendo presidente de Estados Unidos, y también Philip Sheridan, William Sherman, todos esos generales gringos tuvieron que ver con lo de México para que quedara Juárez en el poder. O sea, ellos fueron los responsables de quitar a Maximiliano aquí. Eso no sale en los libros de historia de México. Está borrado. Para los libros de historia de México, Benito Juárez solito y su ejército, hay que reconocer, era un muy buen ejército, con Mariano Escobedo, etcétera, pero ellos no lo hicieron solitos. Ellos usaron 30,000 rifles Springfield que les dieron los gringos en una operación secreta. Ya no es tan secreta. Muchos de los informes que yo usé son de la CIA, donde ellos te explican, pero al dedillo, cómo fue. Hubo un general que estuvo de hecho a cargo, un alemán, Hermann Sturm, que era un tipo que de hecho él personalmente fue el que les dio el armamento a los generales de Juárez, a Díaz, a Mariano Escobedo, a Ramón Corona. Hasta les hicieron hasta los calzones, literal. O sea, les dieron equipo médico. O sea, ahí en El Secreto Maximiliano está la lista de todo lo que nos dieron. Una operación de $2 millones. Pero claramente, si tú te vas a los libros de historia de México, ¿cuánto crees que sale de todo eso? No lo vas a encontrar. No, pero claro. Fue suprimido porque el sistema no quiere que se sepa eso sobre su ídolo, Benito Juárez. Mira, justo nos quedan 10 minutos y no quiero pasarme, estoy muy consciente del reloj, pero bueno, 2 preguntitas rápidas y a ver si nos empiezan a pasar las preguntas que estén surgiendo ahí en Facebook. Pero justo ahorita de lo que platicas, Leopoldo, me quedo con esta duda. Hasta me queda claro que tienes este estilo a la hora de escribir un poco... estás viendo una película de cine, ¿no? Se siente el ambiente y planteas muy padre a los personajes y lo que están pensando y lo que están... Pero me queda duda, ¿dónde te pones este límite con la ficción? Porque finalmente estás contando historia, ¿no? ¿A dónde está tu límite con crear estas escenas? Bueno, mira, hay un límite o... Sí, y de hecho me encanta la pregunta porque es súper importante decirla. O sea, yo ahí me voy sobre algo que dijo Ridley Scott, y también Ridley Scott, el director de cine, y también Steven Spielberg, que él hizo la de Lincoln, ha hecho un chorro de películas históricas, ¿no? Ambos por separado dieron una clave que para mí fue importantísima, que es, en una novela histórica, la idea es no traicionar a los hechos reales que están documentados, pero puedes utilizar la ficción para hacer real algo, por decirlo, hacerlo tangible. Por ejemplo, si tú lees un libro de historia normal, te va a decir que, por ejemplo, Francisco Madero escribió una carta con su esposa, la cual le dijo, cielito, te amo. Y lo tienes como 2 cartas. Yo lo que hice fue, a ver, consigamos, como dice Pedro, ¿no? Que él también lo hace. Consigues las 2 cartas, pero ¿por qué ponerlas que son cartas? Los pones a dialogar en una habitación a Madero y a su esposa, y están diciéndose las mismas cosas, pero se las dicen en un diálogo, que es una escena que puede salir en la tele, y son las mismas frases,
pero ya pones que estaba la luna, etcétera, ¿no? Y ya, Ok, ya la o sea, gente ya o sea, dice, perdón. no, 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 perdón, nada más para resumir un poquito y no pasarnos con el tiempo, pero, o sea, lo que dices es todos los hechos que platicas en tu libro están apegados a esta realidad histórica, pero juegas un poco con en dónde se dan o la forma en la que se dan. sí, por una situación que de hecho Spielberg la dice. Si tú, por ejemplo, él lo dice, hay dos formas de contar una historia en el cine, pero también se aplica en los libros, la narrada y la vivida. Por ejemplo, si tú tienes que hay un cuate parado aquí y te dice, ayer entraron unos tipos al banco, estaban armados, levantaron las pistolas y la gente se tiró al suelo, y te lo dice un tipo así como yo ahorita. Es muy diferente a que salga la escena en donde está un cuate, está la gente en el banco y pum, 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 pum. De repente entran los cuates caminando y la cámara va siguiendo los pies de ellos y de repente ves que la cajera le hace así. O sea, eso es lo vivencial. Entonces, lo que tratamos de hacer Pedro, un servidor, y los que nos dedicamos a eso, también pues, Juan Miguel, que la gente se sienta que está ahí, que de repente la aventaron a este mundo y ya estás ahí dentro. Ya no hay un narrador. Es más, para mí el éxito es cuando la gente ya ni siquiera percibe que hay un narrador, sino que ella misma está navegando ahí, estás caminando como si fuera un juego de video. Siempre es mi objetivo. No, no, y se siente así. Muy bien, Gracias. padre. Pedro, yo te quería preguntar a ti, ahorita que estabas platicando de los villanos, ya para cerrar, porque sé que tú tienes que ir, pero ¿qué papel jugamos los mexicanos en este tema de los villanos? O sea, lo que dices, ¿qué tienen en común estos personajes? La mayoría empiezan como héroes, ¿no? Creo que yo únicamente a Victoriano Huerta es el único que no le rescato nada en la No, ni historia yo. de México, pero a todos los demás dices, bueno, estoy platicando su historia y ¿qué creen? Hizo esto y esto aportó, ¿no? ¿A dónde entramos los mexicanos? Porque yo no me acuerdo, la verdad, honestamente, pero me imagino que está en tu libro de Díaz y yo en algún lugar leí esta frase que dice, ¿no? Que en una democracia funciona porque una vez que está el presidente y se refiere a Estados Unidos, todos lo apoyan y que en México todos están buscando cómo quitarlo del poder. ¿Dónde entramos los mexicanos en este rollo con los villanos? Pues es que yo creo que los villanos, sobre todo ahorita, es porque se han vuelto incómodos para la historia o incómodos para el gobierno en turno. Al final la historia que seguimos platicando también se vuelve un tema político. Cada gobierno toma sus héroes y sus villanos, pero pues sí, es parte de esta inhabilidad que tenemos de reconciliarnos con el pasado. O sea, no podemos, y todavía pasa, no podemos ir hablando no podemos hablar de Cananea y Río Blanco, por ejemplo, porque empezamos a discutir como si hubiera sido, o sea, hay personas que se enojan tanto y se vuelven tan viscerales como si hubiera sido más reciente que el 68, cuando claramente no es así. Entonces, los villanos se han convertido en esa parte de esos traumas que vamos arrastrando y de alguna forma es lo que no nos gusta de nosotros. Porque al final podemos decir lo que queramos de Porfirio Díaz, por ejemplo, pero Porfirio Díaz era un hombre muy mexicano, un hombre que entendía a los mexicanos y que al final tuvo sus excesos. Y luego lo puse en mi cuenta de Twitter, si nosotros estuviéramos en esas circunstancias, probablemente cometeríamos los mismos errores. Entonces, posiblemente los villanos, siendo ese espejo, pues sí, es lo que no nos gusta de nosotros, es lo que nos incomoda como país o como mexicanos en general, y pues resolver el asunto con esos villanos nos va a ayudar a resolver el asunto de nosotros, lo que no nos gusta de nosotros, nuestros defectos como pueblo. De acuerdo, pues Sí, es verdad. gracias. Oye, yo soy, no solo quisiera añadir algo a lo que acaba de decir también explicado Pedro. También pasa algo de los villanos, que es que los mexicanos tenemos una psicología muy de niño chiquito, que es que hay una psicóloga, Melanie Klein, que ella siguió mucho las enseñanzas de Sigmund Freud, en donde ella tenía la idea de que un niño, un bebé no puede entender que la mamá sea a la vez mala y buena. Entonces, ella tiene la teoría de que el niño desarrolla la idea de que hay un lado de la mamá bueno y otro lado de la mamá malo. O sea, y que eso llega hasta la adultez. Entonces tú como adulto pasa de que ahora ves que, o sea, en la política actual de México se ve clarísimo.
todo mundo, o el que no es bueno es malo, como si O fuera eres una liberal película o de eres Walt Disney. conservador. Sí, claro, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde quedó el cerebro que es capaz de discernir el bien del mal? En donde se encuentre una misma persona puede ser aplaudida por algo y censurada por otra cosa. A mí me pasa continuamente cuando dices, oye, eso de Trump que estuvo muy bien. Ahí estás del lado de Trump. No, estoy a favor de esa acción, pero la otra que hizo es una estupidez. O sea, para dar un ejemplo. Tenemos que madurar para comprender, creo que escalas de grises, ¿no? Sería un poquito esa conclusión y dejar de ser Exacto. adolescentes. Así es. Bueno, pues no me queda más que tengo que despedirlos porque no me gusta la idea, pero mil gracias. Extrañamos por ahí le voy a decir de cariño, aunque no nos conocemos, pero a Sun Tzu también, que me hubiera gustado que estuviera aquí. Los felicito, está de veras padrísimo el libro, lo recomiendo muchísimo. Por ahí no hay preguntas, pero hay gente saludándolos. Déjenme checar por aquí, dice ¿A poco no hay Wenceslao Vargas preguntas? Márquez. Ay, gran amigo No. Wenceslao. Quiero decir que Wenceslao es un gran autor e historiador, que él ha hecho unos libros increíbles sobre la masonería en México. En mi opinión, los mejores libros sobre la masonería en México, autor Wenceslao Vargas Márquez. Son 2 tomos y son buenísimos. Él, de hecho, pertenece a la fraternidad, pero es un hombre muy cuestionador. Él tiene, esos libros explican, pero desde los virreyes, un dato que está en sus libros, me permito decirlo, en sus libros viene como un virrey mexicano, bueno, de la Nueva España, fue parte para que hubiera la independencia de Estados Unidos. Lo vamos a leer, ya lo tengo anotado. Buenísimo. Hay por aquí una pregunta, Dice Marta Reyes, ¿qué importancia creen que tiene en la actualidad conocer la historia como en realidad es? ¿Existiría un cambio en México? Digo, lo platicamos, pero no sé, Pedro, sé que te tienes que ir. Sí, creo que tengo que cerrar, pero si quieren en una frase. Pues como dije, entender el pasado, cuestionar el pasado, que nos permitan aprender y formar nuestra propia opinión, creo que nos ayuda a deshacernos de traumas, a quitarnos el pasado como parte del presente, a vivir el presente y a construir un futuro, ya sin estos bagajes psicológicos que traemos a veces con la historia de México. Y antes de que se vayan, perdón, Leopoldo, ahorita te doy la palabra, pero ya me están aquí presionando que tenemos que terminar. Platíquenos a dónde podemos comprar su libro, por favor, porque es bueno, sí. Por favor, ahorita les rogamos que compren nuestro libro, porque están cerradas las librerías, el mundo editorial está en una como crisis, y estos libros lo pueden comprar en Amazon y les llega a su casa. Y aparte está en audiolibro, entonces en audiolibro lo pueden comprar desde su casa, o sea, si se meten a Amazon, audiolibro México 3 bandas, y tiene la voz de Homero Simpson, mi amiguísimo Víctor Manuel Espinosa, un picudo. Pero también quisiera decir un pequeño detalle. Agradecemos mucho al Club Israelita, al Club Deportivo Israelita, y ojalá que nos pudieran invitar ya cuando se acabe la cuarentena para poder estar allá y que estés con nosotros, Tali. Tú eres una picudez. Qué padre poder tener este intercambio contigo y que además que pudiera estar en nuestro querido amigo Juan Miguel Zunzunegui va a disfrutar mucho. A lo mejor vamos a discutir, pero yo sé que incluso Pedro disfruta bastante cuando nos empezamos a agarrar con la cacerola. Se ha de divertir. Bueno, sí. Se los agradezco muchísimo. Lástima que tenemos que cerrar, pero bueno, para la gente que nos esté viendo, oyendo, bueno, por ahí también una felicitación que dice qué grande que tengan esta calidad de escritores y qué pena que faltó Zunzunegui. Muchas felicidades a ellos por este increíble libro sobre la historia de México, y es de Gamaliel Rocha, el comentario. Gamaliel, bueno, pues felicidades, muchísima suerte con el libro, espero que se venda mucho y que empiecen con este rollo, no, que sigan cambiando la mentalidad de mucha gente. Muchísimas gracias, Tali. Se los agradezco. Y gracias. Y que sigas haciendo esos magnos videos, que todo el mundo vea tus videos. Gracias. Tali Brodman son padrísimos y muy informativos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un placer.